Una niña descalza apareció llorando en el portón de la mansión más misteriosa de México. Lo que nadie sabía es que venía a reclamar lo que siempre fue suyo. El portón de hierro forjado se alzaba como una barrera impenetrable entre dos mundos completamente diferentes. Detrás de él, la mansión Vega se extendía majestuosa con sus jardines que habían sido la envidia de toda la Ciudad de México durante décadas. Frente a él, una niña de apenas 11 años permanecía inmóvil bajo el sol abrasador del mediodía, con lágrimas frescas marcando surcos en sus mejillas polvorientas. Esperanza Solís no era como cualquier otra niña de la calle. Mientras sus pies descalzos tocaban el pavimento caliente y su vestido rosa descolorido ondeaba con la brisa, en sus manos sostenía algo que cambiaría para siempre la vida del hombre más poderoso de la capital mexicana, una pequeña llave dorada que brillaba como un tesoro contra la luz del sol. Desde la ventana de su oficina en el segundo piso, don Ricardo Vega observaba la escena con una mezcla de irritación y curiosidad. A sus 43 años, el magnate de los bienes raíces había construido un imperio que se extendía desde Polanco hasta Santa Fe, pero nunca en su vida había visto a una niña plantarse frente a su hogar con la determinación que mostraba esa pequeña extraña. «Señor Vega», gritó Esperanza hacia las cámaras de seguridad, su voz atravesando el aire matutino con una claridad que sorprendió al empresario. «Sé que me está escuchando. Vine a devolverle algo que perteneció a su jardín, algo que mi mamá me pidió que trajera antes de irse al cielo». Las palabras de la niña golpearon a don Ricardo como una bofetada inesperada. Hacía exactamente 10 meses que había perdido a su esposa Cristina en un accidente automovilístico, y desde entonces había prohibido terminantemente que cualquier extraño mencionara temas relacionados con la muerte o la pérdida en su presencia. Pero había algo diferente en la voz de esta niña. No era el tono suplicante de los mendigos habituales que ocasionalmente se acercaban a pedir limosna, ni la impaciencia característica de los vendedores ambulantes que intentaban ofrecer sus productos. Era algo más profundo, más personal, como si ella conociera secretos que él había enterrado junto con su dolor. «Váyase de aquí inmediatamente», respondió don Ricardo a través del intercomunicador, utilizando el tono áspero que había perfeccionado para alejar a personas indeseadas. «Esta es propiedad privada y no tengo tiempo para juegos infantiles». Esperanza no se movió ni un centímetro. En lugar de eso, levantó la pequeña llave dorada hacia las cámaras, como si estuviera mostrando una credencial de acceso que don Ricardo debería reconocer inmediatamente. «Esta llave abre el cofre que está enterrado bajo el rosal blanco del jardín trasero», dijo la niña con una serenidad que contrastaba dramáticamente con sus lágrimas. «Mi mamá Paloma trabajó aquí durante 7 años, cuidando las plantas que usted y la señora Cristina amaban tanto. Ella me contó secretos sobre este lugar que nadie más en el mundo conoce». El nombre de Paloma cayó sobre don Ricardo como un rayo en medio de una tormenta eléctrica. Paloma Solís había sido efectivamente la jardinera de la mansión Vega durante años, una mujer joven y misteriosa que poseía un conocimiento casi sobrenatural sobre plantas y flores. Había desaparecido súbitamente hace más de una década, dejando únicamente una carta de renuncia sin explicaciones y un jardín que nunca había vuelto a florecer con la misma magnificencia. «Imposible», murmuró don Ricardo para sí mismo, sintiendo que las paredes de su mundo controlado comenzaban a tambalearse. Paloma no tenía hijos, nunca mencionó a ninguna familia. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras en voz baja, la memoria comenzó a traicionarlo. Recordaba vagamente a Paloma tocándose el vientre durante sus últimas semanas de trabajo. Recordaba su súbita palidez matutina. Recordaba la forma extraña en que había comenzado a hablar sobre el futuro, como si estuviera planeando algo trascendental. Esperanza permaneció plantada frente al portón durante toda la tarde, ignorando el calor sofocante de octubre en la Ciudad de México. Varios transeúntes se detuvieron para preguntarle si necesitaba ayuda, pero ella respondía educadamente que estaba esperando que el señor Vega recordara quién era realmente. Conforme las horas transcurrían, don Ricardo se descubrió observando obsesivamente por la ventana a la niña que no cedía en su vigilia silenciosa. Había algo hipnótico en la forma en que permanecía inmóvil,
como si fuera una estatua viviente que guardaba secretos ancestrales. María Elena Ramírez, el ama de llaves que había trabajado en la mansión durante más de 15 años, finalmente se acercó a su patrón con una expresión preocupada que raramente mostraba. «Don Ricardo», dijo María Elena mientras servía té de manzanilla en la fina porcelana que había pertenecido a la difunta Cristina, «esa niña lleva 6 horas parada ahí afuera. No ha comido, no ha bebido agua, no se ha movido del lugar. Esto no es normal». Don Ricardo apartó la vista de sus documentos financieros, irritado por la interrupción, pero simultáneamente intrigado por la persistencia de la pequeña visitante inesperada. «María Elena», respondió con la voz cansada de alguien que había aprendido a evitar las complicaciones emocionales. «He visto todo tipo de estafadores y oportunistas durante mis años de éxito. Esta niña probablemente fue enviada por alguien que quiere aprovecharse de mi situación después de la muerte de Cristina». «Con todo respeto, patrón», continuó María Elena mientras acomodaba nerviosamente los cojines del sofá. «Yo conocí muy bien a Paloma Solís. Trabajamos juntas durante años y siempre sospeché que escondía algo importante. Esa niña de ahí afuera tiene exactamente los mismos ojos verdes que tenía Paloma y la misma forma de inclinar la cabeza cuando está pensando profundamente». La observación del ama de llaves golpeó a don Ricardo como una revelación inesperada. Paloma había tenido efectivamente ojos verdes extraordinarios, un color tan intenso que parecía irradiar luz propia cuando se emocionaba hablando sobre sus plantas favoritas. Impulsado por una curiosidad que no podía explicar racionalmente, don Ricardo se acercó a su telescopio personal y lo dirigió hacia la niña que permanecía frente al portón. Al enfocar su rostro, sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Los ojos de Esperanza eran idénticos a los de Paloma, pero además había algo más perturbador en sus rasgos faciales que le resultaba inquietantemente familiar. «Es imposible», susurró don Ricardo mientras ajustaba el enfoque del telescopio, «pero es como si estuviera viendo a Paloma cuando tenía esa edad». Esa revelación lo motivó a tomar una decisión que cambiaría permanentemente el curso de ambas vidas. Después de casi 7 horas de observación mutua, don Ricardo presionó el botón que activaba los portones automáticos y por primera vez en meses permitió que un extraño ingresara a los terrenos de la mansión Vega. Esperanza no mostró sorpresa cuando los portones se abrieron lentamente. En lugar de correr hacia la casa como habría hecho cualquier otra niña, caminó con pasos medidos y dignos, como si estuviera regresando a un lugar que había visitado millones de veces en sus sueños. Don Ricardo la esperaba en la puerta principal, vestido con su traje de lino gris que utilizaba para las reuniones de negocios importantes. Era un hombre alto y elegante, con cabello negro ligeramente salpicado de canas que le conferían un aire distinguido que intimidaba a la mayoría de las personas. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó con voz firme pero no hostil, estudiando cada detalle del rostro que se alzaba hacia él con absoluta confianza. «Me llamo Esperanza Solís Vega», respondió la niña con una simplicidad que dejó a don Ricardo completamente petrificado. «Soy la hija de Paloma Solís y vengo a cumplir una promesa que le hice a mi mamá antes de que muriera la semana pasada». El apellido Vega, pronunciado por la niña como parte de su propia identidad, resonó en los oídos de don Ricardo como el eco de una explosión. Nunca antes había escuchado a alguien reclamar parentesco con su familia, y la casualidad de que precisamente esa niña apareciera una semana después de la muerte de su supuesta madre parecía demasiado conveniente para ser accidental. «Eso es imposible», dijo don Ricardo con voz temblorosa, sintiendo que cada palabra de la niña desafiaba su comprensión de la realidad. «Mi familia no tiene ninguna relación con Paloma Solís o contigo». Esperanza no se inmutó ante la negativa. En lugar de eso, extrajo de su pequeño bolsillo la llave dorada que había estado mostrando durante horas y la colocó cuidadosamente en la palma extendida de don Ricardo. «Mi mamá me dijo que cuando usted viera esta llave, recordaría la promesa que le hizo hace 12 años», dijo Esperanza con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Me dijo que le dijera que ya es tiempo de que abra el cofre y descubra la verdad que han estado esperando tanto tiempo». La llave dorada estaba grabada con un diseño intrincado que don Ricardo reconoció inmediatamente. Era idéntica al patrón
que él mismo había diseñado para el cofre de recuerdos que había enterrado en el jardín trasero el día que se casó con Cristina, 12 años atrás. Un cofre que contenía cartas de amor, fotografías y promesas que solo él y su esposa conocían. «¿Cómo obtuviste esta llave?», preguntó don Ricardo con voz apenas audible, sintiendo que todo lo que creía saber sobre su vida comenzaba a desmoronarse. «Porque mi mamá la guardó durante 12 años, esperando el momento correcto para devolvérmela a mi papá», respondió Esperanza, con una sonrisa que iluminó su rostro como si el sol hubiera aparecido después de una tormenta. Las palabras «mi papá» golpearon a don Ricardo con la fuerza de una revelación que había estado evitando subconscientemente durante años. Mientras observaba el rostro de Esperanza bajo la luz dorada del atardecer mexicano, no pudo evitar reconocer sus propios rasgos mezclados con los de Paloma. La línea de la mandíbula, la forma de las cejas, la expresión determinada que él mismo mostraba cuando enfrentaba desafíos aparentemente imposibles. «Esperanza», murmuró don Ricardo, pronunciando por primera vez el nombre que cambiaría para siempre su comprensión de quién era realmente. «¿Tu mamá te contó por qué se fue de esta casa hace tantos años?». La niña asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta específica durante toda su vida. «Mamá me contó que se enamoró del hombre más bueno del mundo, pero que él ya estaba prometido con alguien más. Cuando descubrió que yo venía en camino, decidió irse para no arruinar la felicidad de él, pero siempre supo que algún día tendríamos que encontrarnos». La historia narrada por Esperanza correspondía exactamente con las fechas que don Ricardo recordaba sobre la desaparición de Paloma. 12 años atrás, él efectivamente había estado comprometido con Cristina, planeando una boda que había sido el evento social más importante de la temporada en los círculos exclusivos de la Ciudad de México. Pero también recordaba las noches robadas con Paloma en el jardín trasero, las conversaciones susurradas entre las rosas, los besos furtivos que habían complicado tanto su corazón, que durante semanas había considerado cancelar su compromiso con Cristina. «Esperanza», dijo don Ricardo mientras colocaba suavemente su mano sobre el hombro de la niña, «necesito que me muestres exactamente dónde está enterrado ese cofre que mencionas». Juntos caminaron hacia el jardín trasero, donde las rosas blancas que Paloma había plantado años atrás habían crecido salvajemente, sin el cuidado experto que ella había proporcionado. Esperanza se dirigió directamente hacia el rosal más grande y comenzó a apartar la tierra con sus manos pequeñas, como si conociera la ubicación exacta desde siempre. Después de varios minutos de excavación, sus dedos tocaron algo sólido. Con la ayuda de don Ricardo, extrajeron un cofre de metal que había permanecido oculto durante más de una década, esperando el momento preciso para revelar los secretos que cambiarían para siempre la vida de ambos. La llave dorada encajó perfectamente en la cerradura del cofre, produciendo un clic metálico que resonó en el silencio del jardín como el eco de una promesa cumplida después de 12 años de espera. Don Ricardo sintió que sus manos temblaban mientras giraba lentamente la llave, consciente de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su comprensión de quién era realmente. Esperanza permanecía arrodillada junto a él, con los ojos brillantes de anticipación y las mejillas manchadas de tierra del jardín que había excavado con sus propias manos. El momento tenía una solemnidad casi religiosa, como si estuvieran a punto de presenciar la resurrección de verdades que habían estado muertas durante más de una década. El cofre se abrió con un gemido oxidado, revelando su contenido que había permanecido intacto a pesar del tiempo y la humedad. En el interior, cuidadosamente envueltos en seda blanca que se había amarillentado con los años, se encontraban objetos que hicieron que don Ricardo sintiera como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza. La primera pieza que emergió fue una fotografía en blanco y negro que mostraba a una Paloma joven y radiante, vestida con un elegante vestido de noche, sonriendo hacia la cámara, con una felicidad que iluminaba toda la imagen. Pero lo que dejó sin aliento a don Ricardo no fue la belleza de Paloma, sino el hombre que aparecía a su lado en la fotografía. Él mismo, 12 años más joven, abrazando a la jardinera con una intimidad que había olvidado que existía. «Imposible»,
murmuró don Ricardo con voz quebrada. Esta fotografía. Nunca me tomé una foto así con Paloma. Yo estaba comprometido con Cristina en esa época. Esperanza observó cuidadosamente la reacción de su supuesto padre, leyendo cada emoción que cruzaba por su rostro como si fuera un libro abierto. Mamá me contó que esta foto se tomó durante la fiesta de cumpleaños de la señora Cristina, cuando usted se escapó al jardín para llorar porque se sentía confundido sobre lo que realmente quería en la vida. La descripción de Esperanza despertó un recuerdo que don Ricardo había enterrado tan profundamente que había logrado convencerse de que nunca había ocurrido. Recordó esa noche específica. Había sido el cumpleaños número 30 de Cristina, una celebración grandiosa en la mansión con más de 200 invitados de la alta sociedad mexicana. Se había sentido asfixiado por las expectativas sociales, por las conversaciones superficiales sobre negocios y estatus, por la presión de representar el papel del novio perfecto, cuando su corazón estaba dividido entre dos mundos completamente diferentes. Había salido al jardín para respirar aire fresco y allí había encontrado a Paloma, quien trabajaba hasta tarde preparando las decoraciones florales para la fiesta. Paloma me consoló esa noche, recordó don Ricardo en voz alta, como si estuviera relatando un sueño medio olvidado. Hablamos durante horas sobre la presión de vivir la vida que otros esperan de ti, en lugar de la vida que realmente deseas. Pero nunca pasó nada entre nosotros esa noche. No esa noche, respondió Esperanza con una sabiduría que parecía imposible en una niña de 11 años. Pero mamá me contó que esa conversación cambió todo entre ustedes. Después de esa noche, usted comenzó a buscarla en el jardín cada vez que se sentía perdido. El segundo objeto en el cofre era aún más perturbador, un diario personal, escrito en la letra elegante de Paloma, con entradas que comenzaban exactamente una semana después del cumpleaños de Cristina y se extendían durante los 6 meses siguientes hasta su desaparición súbita. Don Ricardo abrió el diario con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta las primeras entradas, que describían encuentros secretos que él había logrado reprimir en su memoria consciente durante años. 15 de marzo. Ricardo vino nuevamente al jardín esta noche. Hablamos sobre sus dudas respecto al matrimonio hasta que salió la luna. Sé que está sufriendo, pero no puedo ser la razón por la que arruine su futuro con Cristina. 22 de marzo. No puedo seguir negando lo que siento. Cuando Ricardo me mira veo en sus ojos el mismo amor que sé que reflejan los míos. Pero él tiene obligaciones con su familia, con su posición social, con una mujer buena que no merece ser traicionada. 5 de abril. Esta noche Ricardo me besó entre las rosas blancas. Fue el momento más hermoso y más trágico de mi vida. Le dije que tenía que elegir. O se casaba con Cristina y nunca más volvíamos a estar solos, o cancelaba la boda y enfrentábamos juntos las consecuencias sociales. Las palabras del diario cayeron sobre don Ricardo como latigazos de verdad que había estado evitando durante 12 años. Recordaba cada encuentro descrito por Paloma, cada conversación susurrada, cada momento robado en la intimidad del jardín que había compartido con ella. ¿Qué decisión tomé?, preguntó don Ricardo a Esperanza, aunque temía conocer la respuesta. Mamá escribió que usted eligió casarse con la señora Cristina porque era lo correcto para su familia, respondió Esperanza, mientras extraía del cofre el tercer objeto, un sobre lacrado que nunca había sido abierto. Pero también escribió que la noche antes de la boda, usted vino a despedirse de ella y le prometió que si alguna vez se quedaba sola en el mundo, regresaría a buscarla. El sobre lacrado tenía escrito en el exterior, con la letra de Paloma: para Ricardo, si algún día tienes el valor de conocer toda la verdad. Don Ricardo rompió el lacre con dedos que temblaban incontrolablemente y desplegó una carta que había esperado 12 años para ser leída. Mi querido Ricardo, leyó en voz alta, si estás leyendo esta carta, significa que nuestra hija finalmente te encontró y cumplió la promesa que me hizo cuando tenía apenas 5 años. Significa que yo ya no estoy en este mundo para explicarte personalmente por qué tomé las decisiones que tomé. La palabra hija confirmó oficialmente lo que don Ricardo había comenzado a sospechar desde el momento en que vio los ojos verdes de Esperanza. Continuó leyendo con voz cada vez más quebrada. Descubrí que estaba embarazada 3 días después de tu boda con Cristina.
Supe inmediatamente que la niña era tuya, porque nunca hubo otro hombre en mi vida. Durante semanas consideré contarte la verdad, pero cada vez que veía lo feliz que eras en tu luna de miel, decidí guardar el secreto un día más. Finalmente tomé la decisión de irme sin decir nada, porque no podía soportar ser la causa de que destruyeras tu matrimonio apenas había comenzado. Cristina era una mujer buena que te amaba sinceramente, y yo no tenía derecho a arruinar su vida por un amor que nunca debería haber florecido. Nuestra hija se llama Esperanza, porque eso es exactamente lo que representó durante todos estos años. La esperanza de que algún día, cuando las circunstancias fueran diferentes, pudiéramos ser una familia real. Le enseñé todo lo que sé sobre plantas y flores porque quería que tuviera algo que la conectara contigo, algo que le diera una excusa para acercarse cuando llegara el momento. Don Ricardo tuvo que detenerse en la lectura porque las lágrimas le impedían ver claramente las palabras. Esperanza, que había permanecido silenciosa durante toda la revelación, se acercó y colocó delicadamente su pequeña mano sobre la de él. «Papá», dijo con voz suave, utilizando por primera vez esa palabra con total certeza. «Mamá me contó que usted lloró mucho cuando la señora Cristina murió. Me dijo que aunque usted la amaba de manera diferente, su tristeza fue real y profunda. Yo no vine aquí para reemplazar el amor que sentía por ella, sino para darle el amor que siempre debió tener de mí». Las palabras de Esperanza rompieron completamente las defensas emocionales que don Ricardo había construido durante meses de duelo solitario. Por primera vez desde la muerte de Cristina, lloró sin tratar de contener las lágrimas, liberando años de dolor reprimido, culpa oculta y amor negado. María Elena, quien había estado observando discretamente desde la ventana de la cocina, se acercó al jardín con toallas y agua tibia para limpiar la tierra de las manos de Esperanza y don Ricardo. «Don Ricardo», dijo María Elena con la familiaridad que le otorgaban 15 años de servicio leal, «siempre sospeché que algo había pasado entre usted y Paloma. Los últimos días, antes de que ella se fuera, la vi llorar en el jardín mientras trabajaba. Y usted cambió después de que ella se fue, se volvió más serio, más distante, como si hubiera perdido algo importante». La confirmación del ama de llaves añadió otra capa de validación a la historia que se desarrollaba como una película que don Ricardo había olvidado que había protagonizado. «María Elena», dijo don Ricardo, mientras se ponía de pie y ayudaba a Esperanza a levantarse también, «¿te acuerdas de los documentos que Paloma firmó cuando renunció? ¿Mencionó alguna dirección de contacto o información sobre su familia?» «Ahora que lo menciona», respondió María Elena reflexivamente, «Paloma nunca proporcionó información de emergencia como hacían los otros empleados. Cuando el Departamento de Recursos Humanos le pidió el nombre de un familiar para contactar en caso de accidente, ella escribió Ricardo Vega en el formulario. En ese momento pensé que era un error, pero ahora la revelación de María Elena confirmó que Paloma había estado planeando este reencuentro desde el momento de su partida, preparando cuidadosamente cada detalle para el día en que Esperanza pudiera buscar a su padre biológico. «¿Esperanza?», dijo don Ricardo girándose hacia su hija recién descubierta. «¿Dónde has estado viviendo durante estos años? ¿Quién te cuidó después de la muerte de tu madre?». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas frescas al recordar los eventos recientes que la habían llevado hasta ese momento. «Mamá y yo vivíamos en un departamento pequeño en la colonia Roma Norte. Ella trabajaba cuidando jardines privados para familias ricas, pero nunca ganaba suficiente dinero. Cuando se enfermó hace 6 meses, tuvimos que vender todo lo que teníamos para pagar las medicinas. Los últimos días mamá estaba muy débil, pero me hizo prometerle 3 cosas», continuó Esperanza con voz temblorosa. «Primero, que vendría a buscarlo tan pronto como ella muriera. Segundo, que le diría exactamente quién soy y le mostraría las pruebas del cofre. Y tercero, que no le pediría dinero ni caridad, sino únicamente el derecho a conocer a mi papá». La descripción de Esperanza sobre los últimos meses de Paloma reveló una historia de lucha económica y enfermedad que contrastaba dolorosamente con la riqueza que don Ricardo había acumulado durante el mismo periodo. «¿Dónde estás viviendo ahora?», preguntó don Ricardo, temiendo la respuesta que confirmó sus peores sospechas.
Después del funeral de mamá, no tenía dinero para pagar el departamento. He estado durmiendo en el Parque Río de Janeiro durante la última semana, esperando tener el valor suficiente para venir a buscarlo, confesó Esperanza, con la naturalidad de alguien que había aprendido a aceptar la adversidad como parte normal de la vida. La revelación de que su hija había estado viviendo en la calle golpeó a don Ricardo con una fuerza que lo dejó físicamente mareado. Mientras él dormía en su mansión de 10 habitaciones, su propia hija había pasado noches frías en un parque público, sola y desprotegida en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Eso se acabó ahora mismo, declaró don Ricardo con una determinación que sorprendió incluso a María Elena. Esperanza, a partir de este momento vives aquí conmigo. Esta es tu casa, tu familia, tu lugar en el mundo. Pero señor, don Ricardo, papá, tartamudeó Esperanza, abrumada por la rapidez con que su vida estaba cambiando. No quiero ser una carga económica para usted. Puedo trabajar cuidando el jardín como hacía mamá. Sé todo lo que ella sabía sobre plantas. Esperanza, respondió don Ricardo arrodillándose para quedar a la altura de los ojos de su hija. No eres una empleada ni una carga. Eres mi hija, la familia que nunca supe que tenía, el regalo más importante que Paloma pudo haberme dado, y vamos a recuperar todos los años perdidos. Mientras padre e hija se abrazaban por primera vez en sus vidas, María Elena discretamente recogió los objetos del cofre y los llevó al interior de la casa, comprendiendo que estaba presenciando el comienzo de una nueva era para la familia Vega. Esa noche, después de que Esperanza se hubiera bañado y cenado por primera vez en semanas de manera adecuada, don Ricardo la llevó al estudio donde guardaba los álbumes familiares. Juntos exploraron fotografías de la boda con Cristina, del crecimiento del negocio familiar, de los viajes alrededor del mundo que él había realizado sin saber que tenía una hija creciendo en la pobreza a pocos kilómetros de distancia. «Papá», dijo Esperanza mientras observaba una fotografía de don Ricardo y Cristina en su 10º aniversario de bodas. «¿Usted cree que mamá tomó la decisión correcta al irse sin contarle sobre mí?» La pregunta de Esperanza era compleja y profunda, requiriendo una reflexión que don Ricardo no había tenido tiempo de procesar completamente. Después de varios minutos de silencio contemplativo, finalmente respondió con la honestidad que su hija merecía. «Esperanza, creo que tu madre tomó la decisión que pensó que era mejor para todos en ese momento, pero también creo que si hubiera sabido cuánto tú y ella sufrirían durante estos años, habría encontrado otra manera de resolver la situación. Lo importante ahora es que estamos juntos y que tenemos el resto de nuestras vidas para construir la familia que siempre debimos ser». El amanecer del lunes siguiente trajo consigo una revelación que sacudiría los cimientos de la nueva felicidad que don Ricardo y Esperanza habían comenzado a construir juntos. Mientras desayunaban en el comedor principal por primera vez como padre e hija, oficialmente reunidos, el teléfono de la mansión sonó con la insistencia de una emergencia que no podía esperar. María Elena atendió la llamada y después de varios minutos de conversación susurrada, se acercó a don Ricardo con una expresión de preocupación que inmediatamente encendió todas las alarmas emocionales del empresario. «Don Ricardo», dijo María Elena con voz temblorosa, «era el doctor Mendoza del Hospital Ángeles. Dice que es urgente que hable con usted sobre unos análisis médicos relacionados con la señora Paloma Solís. Aparentemente, hay información médica crítica que afecta directamente a Esperanza». El nombre del doctor Mendoza era familiar para don Ricardo porque había sido el médico personal de Cristina durante sus últimos años de vida. El hecho de que estuviera llamando específicamente sobre Paloma y con implicaciones para Esperanza despertó un pánico instintivo que el empresario no había experimentado desde la noche del accidente de su esposa. «¿De qué tipo de información médica estamos hablando?», preguntó don Ricardo mientras observaba cómo el rostro de Esperanza palidecía al escuchar la conversación. «El doctor no quiso dar detalles por teléfono», respondió María Elena, «pero insistió en que era crucial que usted y Esperanza se presentaran en el hospital esta misma mañana para una consulta emergente. Mencionó algo sobre una condición hereditaria que requiere atención inmediata». Las palabras «condición hereditaria»
golpearon a don Ricardo como un puñetazo en el estómago. Durante los 12 años de matrimonio con Cristina, habían intentado repetidamente tener hijos sin éxito. Sometieron a múltiples estudios médicos que revelaron que él portaba una mutación genética rara que podía transmitirse a la descendencia y causar complicaciones graves si no se detectaba tempranamente. «Papá», dijo Esperanza con voz pequeña pero firme, «¿usted cree que tengo la misma enfermedad que hizo que mamá se sintiera tan débil durante sus últimos meses?» La pregunta de Esperanza confirmó los peores temores de don Ricardo. Paloma había estado enferma antes de morir, y si esa enfermedad estaba relacionada con la condición genética que él portaba, entonces su hija recién descubierta podría estar enfrentando una amenaza médica seria que requería tratamiento especializado inmediato. El viaje al Hospital Ángeles transcurrió en un silencio tenso, ambos perdidos en pensamientos que ninguno se atrevía a verbalizar. Don Ricardo conducía su Mercedes negro a través del tráfico matutino de la Ciudad de México, mientras observaba discretamente a Esperanza, buscando signos de enfermedad que pudiera haber pasado por alto durante las últimas 24 horas de euforia por el reencuentro. El doctor Mendoza los recibió en su consultorio privado con una seriedad profesional que inmediatamente confirmó que las noticias que tenía que compartir eran complicadas y potencialmente devastadoras. «Don Ricardo», comenzó el médico mientras organizaba una serie de documentos médicos sobre su escritorio, «después de nuestra conversación telefónica de anoche, revisé exhaustivamente los archivos médicos de Paloma Solís de sus últimos 6 meses de vida. Lo que descubrí presenta un panorama médico complejo que afecta directamente a Esperanza». El doctor procedió a explicar que Paloma había sido diagnosticada con una forma rara de distrofia muscular que tenía componentes genéticos dominantes. La enfermedad era progresiva, degenerativa, y aunque no era inmediatamente fatal, requería tratamiento especializado para evitar complicaciones que podrían afectar significativamente la calidad y duración de vida. «La condición que afectó a Paloma», continuó el doctor Mendoza, «tiene una probabilidad del 70% de transmitirse a los hijos si uno de los padres la porta. Basándome en los antecedentes médicos que usted compartió conmigo durante el tratamiento de su esposa, Cristina, existe una alta probabilidad de que usted sea portador de la misma mutación genética». Don Ricardo sintió como si el aire hubiera sido succionado completamente del consultorio. Durante años, había vivido con la culpa de que su condición genética pudiera haber sido la razón por la cual él y Cristina nunca habían logrado tener hijos exitosamente. Ahora descubría que no solo había tenido una hija, sino que esa hija podría haber heredado la condición médica que había sido su mayor pesadilla reproductiva. «Doctor», preguntó don Ricardo con voz quebrada, «¿qué síntomas deberíamos buscar en Esperanza? ¿Cómo sabemos si ha heredado la condición?» «Los síntomas iniciales son sutiles», explicó el médico mientras se dirigía directamente a Esperanza. «Fatiga inusual, dolores musculares que aparecen sin ejercicio físico intenso, debilidad en las extremidades y ocasionalmente dificultades respiratorias leves que se intensifican con el esfuerzo». Esperanza intercambió una mirada significativa con don Ricardo antes de hablar. «Doctor, durante los últimos meses he sentido exactamente esos síntomas. Pensé que era porque no estaba comiendo bien o porque estaba preocupada por mamá, pero ahora que lo explica así». El doctor Mendoza procedió inmediatamente a realizar un examen físico preliminar de Esperanza, evaluando su fuerza muscular, reflejos nerviosos y capacidad respiratoria. Sus hallazgos confirmaron la presencia de síntomas tempranos que sugerían la posibilidad real de que hubiera heredado la condición genética. «Necesitamos realizar una batería completa de exámenes especializados», declaró el médico después de completar la evaluación inicial. «Análisis de sangre genéticos, estudios musculares, resonancias magnéticas y pruebas de función pulmonar. Los resultados estarán disponibles en una semana». La perspectiva de esperar una semana entera para conocer el destino médico de su hija, recién descubierta, era terriblemente angustiante para don Ricardo, quien había pasado los últimos 12 años creyendo que nunca tendría que enfrentar las consecuencias de su herencia genética. «Doctor Mendoza»,
dijo don Ricardo con la determinación de alguien acostumbrado a resolver problemas complejos a través de recursos financieros. ¿Cuál es el mejor tratamiento disponible en el mundo para esta condición? No me importa el costo ni la ubicación geográfica. El médico explicó que existían tratamientos experimentales prometedores siendo desarrollados en clínicas especializadas de Estados Unidos y Suiza, pero que el acceso dependía de múltiples factores, incluyendo la severidad de la condición, la respuesta del paciente a tratamientos preliminares y la disponibilidad de espacio en programas de investigación altamente selectivos. Lo más importante ahora, añadió el doctor, es mantener a Esperanza en condiciones óptimas de salud general mientras esperamos los resultados. Buena nutrición, ejercicio moderado y minimizar el estrés emocional tanto como sea posible. El regreso a la mansión esa tarde estuvo marcado por una nueva dinámica emocional entre padre e hija. La euforia del reencuentro había sido temperada por la realidad médica que enfrentarían juntos, pero paradójicamente, la crisis potencial había fortalecido el vínculo que apenas comenzaba a formarse entre ellos. «Papá», dijo Esperanza esa noche mientras cenaban, «¿usted se arrepiente de haberme encontrado ahora que sabe que puedo estar enferma?» La pregunta reveló una inseguridad profunda que don Ricardo reconoció inmediatamente, porque era similar a la que había experimentado durante años, relacionada con su propia condición genética. «Esperanza», respondió don Ricardo tomando las manos de su hija entre las suyas, «encontrarte ha sido lo mejor que me ha pasado en años. Si estás enferma, enfrentaremos la enfermedad juntos. Si necesitas tratamiento, conseguiremos el mejor tratamiento disponible. Pero bajo ninguna circunstancia te consideraré una carga o un problema a resolver». La conversación fue interrumpida por la llegada inesperada de una visita que complicaría dramáticamente la situación familiar recién establecida. El timbre de la mansión sonó a las 9 de la noche, una hora inusualmente tardía para recibir visitantes sociales. María Elena atendió la puerta y regresó al comedor con una expresión de incomodidad evidente. «Don Ricardo, afuera está la señora Victoria Santamaría acompañada de un hombre que dice ser abogado. Insisten en que es urgente hablar con usted sobre asuntos familiares relacionados con Esperanza». El nombre de Victoria Santamaría hizo que don Ricardo sintiera un escalofrío de aprensión. Victoria era la hermana mayor de Cristina, una mujer de 55 años que había manejado los asuntos legales y financieros de su hermana difunta y que había mostrado interés constante en la herencia que don Ricardo había recibido después del accidente. ¿Qué puede querer Victoria a esta hora y por qué menciona a Esperanza?, se preguntó don Ricardo en voz alta, sintiéndose súbitamente protector hacia su hija. «Papá», dijo Esperanza con intuición que superaba su edad, «¿esa señora puede causarnos problemas legales?». Antes de que don Ricardo pudiera responder, Victoria Santamaría entró al comedor acompañada de un hombre delgado, vestido de traje negro, que llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo. «Ricardo», dijo Victoria sin preámbulos ni saludos corteses, «me enteré por fuentes confiables que has estado haciendo cambios significativos en tu situación familiar sin consultar con la familia de Cristina. Como heredera secundaria designada en el testamento de mi hermana, tengo derecho legal a cuestionar cualquier decisión que afecte el patrimonio familiar». La acusación de Victoria cayó sobre la cena familiar como una bomba que había estado esperando el momento perfecto para explotar. Don Ricardo se puso de pie inmediatamente, interponiéndose físicamente entre Victoria y Esperanza. «Victoria», respondió don Ricardo con voz fría pero controlada, «mis decisiones familiares no están sujetas a tu aprobación ni a la de ningún miembro de la familia de Cristina. Esperanza es mi hija biológica y tiene derecho legal completo a estar en esta casa y en mi vida». El abogado que acompañaba a Victoria extrajo de su portafolio una serie de documentos legales que procedió a colocar sobre la mesa del comedor, interrumpiendo completamente la tranquilidad doméstica que había caracterizado las últimas 24 horas. «Señor Vega», dijo el abogado con tono profesional pero amenazante, «estos documentos cuestionan oficialmente la paternidad reclamada por la menor, hasta que se realicen pruebas de ADN verificadas independientemente y hasta que se establezca un proceso legal adecuado.
Consideramos que la presencia de esta niña en la propiedad constituye una influencia indebida sobre las decisiones financieras del patrimonio. Esperanza comenzó a llorar silenciosamente. Abrumada por la hostilidad súbita que había introducido en su nueva vida estas personas que no conocía, pero que aparentemente tenían poder para separarla nuevamente de su padre. «Fuera de mi casa inmediatamente», declaró don Ricardo con una furia que ninguno de los presentes había visto antes. «Esperanza es mi hija, esta es su casa, y si quieren cuestionar esos hechos pueden hacerlo a través de sus propios abogados y procedimientos legales apropiados, pero no van a intimidar a una niña de 11 años en su propio hogar». Victoria y su abogado se retiraron después de dejar los documentos legales, pero antes de salir, Victoria se dirigió directamente a Esperanza con una crueldad que heló la sangre de don Ricardo. «Niña», dijo Victoria con voz venenosa, «espero que disfrutes tu estancia temporal en esta casa, porque cuando los tribunales determinen que estás aquí bajo pretensiones falsas, regresarás exactamente al lugar de donde viniste». Después de que los visitantes hostiles se marcharon, don Ricardo abrazó a Esperanza durante largos minutos, sintiendo como el cuerpo de su hija temblaba por el impacto emocional de la confrontación. «Papá», murmuró Esperanza entre lágrimas, «¿es posible que esa señora tenga razón? ¿Puede obligarnos a separarnos otra vez?» «Esperanza», respondió don Ricardo, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo, «esa mujer no tiene ningún derecho sobre tu vida o sobre la mía. Mañana mismo contactaremos a los mejores abogados familiares de México para proteger legalmente nuestro derecho a estar juntos. Y realizaremos todas las pruebas de paternidad que sean necesarias para demostrar científicamente lo que ya sabemos en nuestros corazones». Esa noche, mientras Esperanza finalmente se quedó dormida después de horas de llanto, don Ricardo permaneció despierto en su estudio, comprendiendo que la felicidad de haber encontrado a su hija ahora tendría que ser defendida contra fuerzas legales, médicas y familiares que amenazaban con destruir la familia que acababa de formar. La guerra por el derecho a ser padre e hija había comenzado oficialmente, y don Ricardo estaba determinado a ganar todas las batallas que fueran necesarias para proteger el futuro que él y Esperanza merecían construir juntos. El amanecer del martes llegó envuelto en una bruma gris que parecía presagiar las tormentas que se avecinaban sobre la mansión Vega. Don Ricardo apenas había logrado dormir 3 horas consecutivas, pasando la madrugada elaborando estrategias legales y médicas para proteger a Esperanza de todas las amenazas que se cernían sobre su frágil felicidad familiar recién construida. A las 6 de la mañana, su teléfono personal sonó con la insistencia de una emergencia que no podía esperar. La voz al otro lado de la línea pertenecía al doctor Andrés Villalobos, el abogado familiar más prestigioso de México, quien había representado a don Ricardo durante los trámites legales posteriores a la muerte de Cristina. «Ricardo», dijo el doctor Villalobos con tono urgente, «recibí una llamada muy temprano de Victoria Santamaría. Aparentemente, ha contratado al bufete jurídico más agresivo de la ciudad para cuestionar la paternidad de Esperanza y está preparando una demanda que podría congelar todos tus activos hasta que se resuelva el caso judicialmente». Las noticias del abogado confirmaron los peores temores de don Ricardo sobre las intenciones de Victoria. La mujer no estaba simplemente cuestionando la legitimidad de Esperanza, estaba organizando un ataque legal coordinado destinado a destruir cualquier posibilidad de que padre e hija pudieran establecer una vida normal juntos. «Doctor Villalobos», respondió don Ricardo con la frialdad calculada que había perfeccionado durante décadas de negociaciones empresariales complejas, «necesito que prepare inmediatamente una demanda preventiva estableciendo la paternidad legal de Esperanza. Solicite órdenes de protección contra cualquier forma de acoso hacia mi hija y organice las pruebas de ADN más comprensivas disponibles para resolver esta cuestión de manera definitiva». Esperanza apareció en la puerta del estudio de don Ricardo mientras él terminaba la conversación telefónica. La niña había pasado una noche igualmente difícil, con pesadillas sobre ser separada nuevamente de su padre y de vuelta a la vida de soledad y pobreza que había experimentado después de la muerte de Paloma. «Buenos días, papá», dijo Esperanza con una sonrisa valiente
que no logró ocultar completamente la ansiedad que reflejaban sus ojos verdes. ¿Las noticias del abogado fueron muy malas? Don Ricardo cerró su teléfono y caminó hacia su hija, arrodillándose para quedar a su altura y colocando sus manos sobre los hombros pequeños pero determinados de Esperanza. «Mi amor», dijo don Ricardo utilizando por primera vez una expresión de cariño que surgió naturalmente de su corazón paternal recién despertado. «Las noticias son complicadas, pero no son malas. Simplemente significa que tendremos que demostrar legalmente lo que ya sabemos emocionalmente, que eres mi hija y que nadie en el mundo tiene derecho a separarnos». La explicación de don Ricardo fue interrumpida por la llegada de María Elena, quien traía el desayuno y noticias adicionales que complicarían aún más el panorama ya turbulento de esa mañana. «Don Ricardo», anunció María Elena mientras servía café recién preparado, «acaba de llegar por mensajería un sobre certificado del Hospital Ángeles. Dice que es urgente y que requiere respuesta inmediata». El sobre contenía los resultados preliminares de algunos de los exámenes médicos que le habían realizado a Esperanza el día anterior. Don Ricardo abrió el documento con manos temblorosas, temiendo confirmar las sospechas médicas que habían estado atormentándolo durante las últimas 24 horas. Los resultados preliminares confirmaron la presencia de marcadores genéticos que sugerían fuertemente la herencia de la condición muscular degenerativa. Sin embargo, el documento también incluía una nota personal del doctor Mendoza, que ofrecía una perspectiva más esperanzadora de lo que había anticipado. «¿Esperanza?», leyó don Ricardo en voz alta. «Los resultados confirman la presencia de la mutación genética, pero los niveles de progresión son significativamente más bajos de lo normal para esta condición. Esto sugiere que con tratamiento adecuado y temprano, la progresión de la enfermedad puede ser controlada casi completamente». La noticia médica era simultáneamente devastadora y esperanzadora. Confirmaba que Esperanza había heredado la condición genética de su padre, pero también indicaba que había esperanza real de que con los recursos médicos apropiados podría llevar una vida relativamente normal. «¿Qué significa eso exactamente, papá?», preguntó Esperanza, con la madurez emocional que había desarrollado después de años de enfrentar adversidades que habrían abrumado a muchos adultos. «Significa que tenemos trabajo que hacer», respondió don Ricardo con determinación renovada. «Pero también significa que hay razones para ser optimistas. El doctor recomienda que comencemos inmediatamente con un tratamiento experimental que está disponible en una clínica especializada en Houston, Texas». La perspectiva de viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico especializado introdujo una nueva dimensión de complejidad a la situación legal que enfrentaban. Victoria Santamaría podría utilizar cualquier intento de salir del país como evidencia de que don Ricardo estaba tratando de evadir los procedimientos legales mexicanos. «Doctor Villalobos», dijo don Ricardo cuando volvió a llamar a su abogado, «necesito que solicite permisos judiciales para llevar a Esperanza a recibir tratamiento médico en Estados Unidos. Y necesito que esos permisos sean expedidos antes de que Victoria pueda presentar objeciones legales». El abogado explicó que ese tipo de autorizaciones requerían documentación médica comprensiva y podrían tomar varias semanas de procesamiento, tiempo que podrían no tener si Victoria lograba obtener órdenes judiciales que restringieran los movimientos de Esperanza. «Ricardo», añadió el doctor Villalobos, «hay algo más que necesitas saber. Victoria ha estado investigando agresivamente los antecedentes de Paloma Solís y aparentemente ha descubierto información que planea utilizar para cuestionar no solo la paternidad de Esperanza, sino también la legitimidad de su derecho a estar en México». La revelación del abogado introdujo una nueva variable aterrorizante en la ecuación legal. Si Victoria había descubierto irregularidades en la documentación de Paloma o de Esperanza, podría usar esa información para argumentar que la niña no tenía derecho legal a permanecer en el país, independientemente de la cuestión de paternidad. «¿Qué tipo de irregularidades podría haber encontrado?», preguntó don Ricardo, sintiendo que cada conversación revelaba nuevas dimensiones de la crisis que enfrentaban. «No tengo detalles específicos», respondió el abogado,
pero mis fuentes sugieren que hay cuestiones relacionadas con la documentación de nacimiento de Esperanza y posiblemente con el estatus legal de Paloma durante los años que vivió y trabajó en México. Después de terminar la llamada, don Ricardo se dirigió inmediatamente al archivo personal, donde guardaba todos los documentos relacionados con los empleados que habían trabajado en la mansión durante los últimos 15 años. Si Victoria había encontrado irregularidades en los antecedentes de Paloma, él necesitaba conocer esos problemas antes de que fueran utilizados como armas legales contra Esperanza. Los archivos de Paloma Solís contenían información que don Ricardo nunca había examinado cuidadosamente durante los años que ella había trabajado para él. Mientras revisaba cada documento, comenzó a emerger un patrón de inconsistencias que explicaba cómo Victoria podía haber encontrado munición legal. Los documentos mostraban que Paloma había proporcionado una dirección que correspondía a un edificio que había sido demolido 5 años antes de que ella comenzara a trabajar en la mansión. Su número de seguridad social tenía irregularidades numéricas que sugerían que podría haber sido falsificado. Y más preocupante aún, no existían registros de empleo anterior a su trabajo en la mansión Vega. Esperanza, llamó don Ricardo a su hija, quien estaba leyendo en el jardín trasero cerca del lugar donde habían descubierto el cofre que había cambiado sus vidas. Necesito preguntarte sobre la documentación de tu mamá. ¿Alguna vez te contó sobre problemas con papeles o documentos oficiales? Esperanza dejó su libro y caminó hacia su padre con expresión reflexiva, como si estuviera accediendo a memorias que había mantenido cuidadosamente guardadas durante años. «Papá», dijo Esperanza después de varios minutos de silencio contemplativo, «mamá siempre me dijo que si alguien preguntaba sobre nuestros papeles, yo debía decir que habíamos perdido todos nuestros documentos en un incendio. Pero nunca hubo ningún incendio en nuestro departamento». La confesión de Esperanza confirmó las sospechas que se habían estado formando en la mente de don Ricardo. Paloma había estado viviendo en México bajo documentación falsa o irregular, lo que significaba que Esperanza también podría tener problemas de estatus legal que Victoria podría explotar. «¿Tu mamá te explicó por qué tenían que usar esa historia sobre el incendio?», continuó preguntando don Ricardo, tratando de mantener un tono calmado para no alarmar a su hija. «Mamá me dijo que había venido a México desde Guatemala cuando era muy joven, huyendo de problemas muy peligrosos en su país. Me contó que había tenido que cambiar su nombre y conseguir papeles nuevos para protegernos a las dos», explicó Esperanza con una honestidad que rompió el corazón de don Ricardo. La revelación de que Paloma había sido una refugiada guatemalteca, indocumentada, añadía capas de complejidad legal que podrían ser devastadoras para las aspiraciones de Esperanza de permanecer legal y permanentemente en México como ciudadana reconocida. «Esperanza», preguntó don Ricardo con cuidado extremo, «¿sabes cuál era el verdadero nombre de tu mamá antes de que llegara a México?» «Se llamaba María Esperanza Tuyux», respondió la niña sin dudar. «Me puso Esperanza en honor a su propio nombre verdadero, pero siempre usó Paloma Solís después de llegar a México porque dijo que era más seguro para nosotras». El verdadero nombre guatemalteco de Paloma proporcionaba una pista crucial que don Ricardo podría utilizar para investigar los antecedentes reales de la madre de Esperanza y potencialmente legitimizar su estatus en México de manera retroactiva. «Mi amor», dijo don Ricardo tomando las manos de su hija, «esta información es muy importante para protegerte legalmente. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes sobre la historia de tu mamá en Guatemala y sobre por qué tuvo que venir a México». Esperanza procedió a relatar una historia que había escuchado en fragmentos durante años. Paloma había sido una estudiante de agronomía en Guatemala que había tenido que huir del país después de que su familia fuera amenazada por grupos paramilitares relacionados con conflictos sobre tierras agrícolas. Había llegado a México con apenas 17 años, embarazada y aterrorizada, buscando refugio y la oportunidad de comenzar una nueva vida. «Mamá siempre me dijo que México le había salvado la vida», continuó Esperanza, «y que algún día, cuando fuera seguro, me contaría toda la historia verdadera sobre por qué tuvimos que vivir con nombres diferentes». La historia de Paloma como refugiada política guatemalteca proporcionaba un contexto
que podría ser usado para legitimizar su presencia en México y, por extensión, el derecho de Esperanza a ciudadanía mexicana por nacimiento en territorio nacional. Esperanza, dijo don Ricardo con nueva determinación, esta información podría ser la clave para resolver todos nuestros problemas legales. Necesito contactar inmediatamente a especialistas en inmigración y asilo político para documentar la historia de tu mamá, de manera que proteja tu futuro en México. El resto del día transcurrió en una serie de llamadas telefónicas urgentes a abogados especializados en inmigración, organizaciones de derechos humanos que trabajaban con refugiados guatemaltecos y agencias gubernamentales que manejaban casos de asilo político retroactivo. Cada conversación revelaba nuevas posibilidades esperanzadoras, pero también nuevas complejidades burocráticas. El proceso para legitimizar el estatus migratorio de Esperanza podría tomar meses o incluso años, tiempo durante el cual Victoria podría utilizar los problemas de documentación para separar a padre e hija. «Doctor Villalobos», dijo don Ricardo durante su cuarta conversación telefónica de la tarde, «necesito que presente una moción legal clasificando a Esperanza como refugiada política por derivación, basándose en la historia de persecución de su madre en Guatemala. Y necesito que esa moción incluya una solicitud de ciudadanía mexicana expedita basada en mi reconocimiento de paternidad». El abogado explicó que ese tipo de casos legales requerían evidencia documental extensa que podrían no tener disponible, considerando que Paloma había vivido bajo una identidad falsa durante más de una década. «Ricardo», añadió el doctor Villalobos, «hay algo más que necesitas considerar. Si Victoria descubre que Esperanza técnicamente no tiene estatus legal válido en México, puede solicitar que sea deportada a Guatemala mientras se resuelve el caso de paternidad. Y Guatemala, bueno, Guatemala podría no ser un lugar seguro para una niña sola. La posibilidad de que su hija recién descubierta fuera deportada a un país donde podría enfrentar los mismos peligros que habían obligado a Paloma a huir años atrás, aterrorizó a don Ricardo más que cualquier otra amenaza que hubieran enfrentado hasta ese momento. «Eso no va a suceder», declaró don Ricardo con una determinación que sorprendió incluso a su abogado. «Utilizaré todos los recursos que tengo. Contactaré a todos los contactos políticos que he cultivado durante décadas y haré lo que sea necesario para proteger a Esperanza de cualquier amenaza de deportación». Esa tarde, mientras cenaban juntos en el comedor que había comenzado a sentirse como un verdadero hogar familiar, don Ricardo observó a Esperanza con una mezcla de orgullo paternal y fiereza protectora que nunca había experimentado antes. «Papá», dijo Esperanza con la sabiduría que había adquirido después de años de adversidad, «¿usted cree que vamos a poder ganar todas estas batallas legales?» Don Ricardo consideró cuidadosamente su respuesta, queriendo ser honesto, pero también queriendo proporcionar la seguridad emocional que Esperanza necesitaba durante este período de incertidumbre extrema. «Esperanza», respondió finalmente, «no sé si vamos a ganar fácil o rápidamente, pero sí sé que vamos a luchar con todos los recursos que tengo y que nunca voy a permitir que nadie te separe de mí otra vez. Tu mamá te trajo hasta mí por una razón y vamos a honrar ese regalo peleando por nuestro derecho a ser una familia». La noche terminó con ambos revisando documentos, planeando estrategias y preparándose para las batallas que vendrían en los días siguientes. La guerra por su derecho a ser padre e hija había escalado significativamente, pero también había fortalecido la determinación de ambos de emerger victoriosos, costara lo que costara. El miércoles amaneció con una llamada telefónica que cambiaría completamente el rumbo de la batalla legal que don Ricardo había estado librando durante las últimas 48 horas. A las 5 de la madrugada, su teléfono sonó con la urgencia de una emergencia que no podía esperar hasta una hora más civilizada. «Don Ricardo», dijo una voz femenina desconocida al otro lado de la línea. «Mi nombre es doctora Elena Morales. Soy investigadora de derechos humanos de la Comisión Interamericana. Tengo información crucial sobre el caso de María Esperanza Tuyux, que podría cambiar completamente la situación legal de su hija». El nombre real de Paloma, pronunciado por una autoridad internacional en derechos humanos,
despertó inmediatamente toda la atención de don Ricardo, quien había pasado la noche entera investigando organizaciones que pudieran ayudar con el caso de asilo político de Esperanza. «Doctora Morales», respondió don Ricardo mientras se dirigía hacia su estudio para tomar notas detalladas, «¿cómo obtuvo mi número y qué información tiene sobre María Esperanza Tuyux?» La doctora Morales explicó que había estado monitoreando casos de refugiados guatemaltecos en México durante los últimos 15 años como parte de un proyecto de documentación de crímenes de lesa humanidad. El nombre de María Esperanza Tuyux había aparecido en sus archivos como víctima de persecución política documentada y había sido notificada automáticamente cuando ese nombre había aparecido en consultas gubernamentales recientes relacionadas con el caso de paternidad de don Ricardo. Don Ricardo, continuó la investigadora, María Esperanza Tuyux no era simplemente una refugiada económica. Era una activista estudiantil que había documentado masacres de comunidades indígenas en Guatemala. Su familia fue asesinada específicamente por paramilitares porque ella había proporcionado testimonios a organizaciones internacionales sobre genocidio en su región. La revelación de que Paloma había sido una heroína de derechos humanos que había arriesgado su vida para documentar atrocidades añadía una dimensión completamente nueva a la historia que don Ricardo había estado reconstruyendo sobre la madre de su hija. «Doctora», preguntó don Ricardo con voz emocionada, «¿esa documentación podría ser utilizada para establecer el derecho legal de Esperanza a permanecer en México bajo protección internacional?» «Más que eso», respondió la doctora Morales, «tenemos evidencia documental de que María Esperanza Tuyux solicitó formalmente asilo político en México en 1998, pero su solicitud se perdió en la burocracia gubernamental y nunca fue procesada oficialmente. Técnicamente, ella y su descendencia han tenido derecho a estatus protegido durante todos estos años. La noticia era revolucionaria. Si Paloma había solicitado asilo político oficialmente, entonces Esperanza no era una indocumentada, sino una refugiada política con derecho legal reconocido que simplemente no había sido procesado correctamente por el sistema burocrático. ¿Qué necesito hacer para recuperar esa documentación y legitimizar el estatus de Esperanza?, preguntó don Ricardo, sintiendo que finalmente había encontrado el arma legal que necesitaba para proteger a su hija. La doctora Morales explicó que el proceso requeriría coordinación entre múltiples agencias gubernamentales, pero que con la evidencia que ella tenía disponible, el caso de Esperanza podría ser resuelto favorablemente en cuestión de semanas en lugar de meses o años. «Don Ricardo», añadió la investigadora, «hay algo más que debe saber. Victoria Santamaría contactó ayer a nuestra oficina, también buscando información sobre María Esperanza Tuyux. Aparentemente, está intentando utilizar la misma documentación para argumentar que Esperanza no tiene derecho legal a estar en México. La revelación de que Victoria estaba también investigando la historia de Paloma confirmó que la batalla legal iba a intensificarse significativamente en los próximos días. Sin embargo, el hecho de que las mismas evidencias que Victoria pensaba usar como armas podrían actualmente proteger a Esperanza daba a don Ricardo una ventaja estratégica crucial. Después de terminar la conversación con la doctora Morales, don Ricardo inmediatamente contactó al doctor Villalobos para informar sobre estos desarrollos extraordinarios que podrían cambiar completamente la dinámica del caso legal. «Ricardo», dijo el abogado después de escuchar toda la información, «esto es exactamente lo que necesitábamos para contrarrestar todos los movimientos de Victoria. Si podemos establecer que Esperanza tiene derecho a protección de refugiada bajo la ley internacional, entonces sus intentos de cuestionar su derecho a estar en México se vuelven completamente inválidos». El doctor Villalobos explicó que también había recibido información esa mañana de que Victoria había acelerado sus procedimientos legales y había programado una audiencia de emergencia para el viernes, apenas 2 días después, donde planeaba solicitar una orden judicial para remover a Esperanza de la custodia de don Ricardo, pendiente la resolución del caso de paternidad. «¿2 días?», preguntó don Ricardo, sintiendo que Victoria estaba tratando de forzar una decisión rápida
antes de que él pudiera organizar una defensa completa. ¿Es legal programar una audiencia tan rápidamente? Técnicamente sí, respondió el abogado. Si ella puede argumentar que hay una situación de emergencia que requiere intervención inmediata. Y aparentemente, ella está alegando que tu relación con Esperanza constituye potencial explotación infantil porque no ha sido establecido legalmente como su padre biológico o tutor legal. La acusación de explotación infantil golpeó a don Ricardo como una bofetada física. Victoria estaba convirtiendo en arma su amor paternal hacia Esperanza y transformándolo en algo siniestro y criminal para forzar una separación que destruiría emocionalmente a ambos. Doctor Villalobos, dijo don Ricardo con furia calma que había perfeccionado durante años de negociaciones empresariales bajo presión, quiero que prepare la defensa más comprensiva posible para esa audiencia. Incluya toda la evidencia de estatus de refugiada. Solicite una prueba de ADN expedita si es necesario y asegure que todos los testigos expertos que necesitemos estén disponibles para testificar. El resto del miércoles se convirtió en un torbellino de preparación legal intensiva. Don Ricardo contrató a especialistas adicionales en ley de inmigración, protección de refugiados y derechos familiares para asegurar que Esperanza estuviera protegida desde todos los ángulos legales posibles. Mientras los abogados trabajaban, don Ricardo se dedicó a pasar tiempo de calidad con Esperanza, tanto para fortalecer su vínculo emocional como para prepararla para la experiencia potencialmente traumática de la audiencia legal que podría determinar su futuro. «Mi amor», le dijo a Esperanza esa tarde, mientras caminaban por el jardín que había sido el catalizador para su reunión. «Mañana y pasado mañana podrían ser difíciles. Muchos adultos van a estar dando discursos sobre nosotros en una sala de tribunal, pero quiero que recuerdes que nada de lo que digan puede cambiar el hecho de que eres mi hija y que te amo más que a nada en el mundo». Esperanza había madurado emocionalmente durante los eventos de crisis de la semana pasada, desarrollando una resistencia que impresionó y rompió el corazón de don Ricardo simultáneamente. «Papá», respondió Esperanza con sabiduría que parecía imposible en una niña de 11 años, «entiendo que algunas personas quieren separarnos porque no creen que realmente pertenecemos juntos, pero usted y yo sabemos la verdad, y mamá siempre me dijo que la verdad es más fuerte que cualquier mentira que otra gente pueda contar». La fe absoluta de Esperanza en su relación y en la justicia del universo proporcionó a don Ricardo fortaleza espiritual que sabía que necesitaría para las batallas que se avecinaban. El jueves transcurrió en sesiones de preparación intensiva con los abogados, incluyendo escenarios simulados de tribunal donde Esperanza practicó responder preguntas que podrían ser formuladas por el juez o por los abogados de Victoria. «Esperanza», le explicó el doctor Villalobos durante una de estas sesiones, «es muy importante que digas la verdad siempre, pero también es importante que no ofrezcas información que no sea específicamente solicitada. Responde exactamente lo que te pregunten, nada más, nada menos». La sesión de entrenamiento reveló que Esperanza tenía una dignidad natural e inteligencia que la servirían bien en el tribunal. Sin embargo, también reveló que los abogados de Victoria podrían tratar de confundirla o intimidarla para que dijera algo que pudiera ser usado contra don Ricardo. «Doctor», preguntó don Ricardo después de la sesión de práctica, «¿qué pasa si el juez decide temporalmente en favor de Victoria mientras nuestra evidencia está siendo procesada? ¿Podrían realmente llevarse a Esperanza este viernes?» La expresión del abogado se volvió muy seria. «Ricardo, no te voy a mentir. Si el juez está convencido de que hay una situación de emergencia que requiere acción inmediata, podrían colocar a Esperanza en custodia protectora mientras se resuelve el caso. Es improbable, pero es legalmente posible». La posibilidad de que Esperanza pudiera ser llevada después de solo una semana de haberla encontrado llenó a don Ricardo con desesperación que reconoció como la emoción más intensa que había experimentado jamás. «Eso no va a pasar», declaró don Ricardo con determinación que sorprendió a todos en la habitación. «Vamos a ganar mañana y vamos a establecer de una vez por todas que Esperanza pertenece conmigo, donde siempre debería haber estado». El jueves por la noche, don Ricardo y Esperanza
Pasaron horas revisando álbumes de fotos, compartiendo historias y construyendo memorias que los sustentarían si el peor resultado posible ocurriera al día siguiente. «Papá», dijo Esperanza, mientras miraban fotografías de Paloma que don Ricardo había encontrado en sus archivos antiguos de empleados, ¿cree que mamá estaría orgullosa de cómo estamos luchando para estar juntos? Don Ricardo estudió la cara de su hija, viendo tanto la belleza de Paloma como rasgos que reconocía como su propia herencia genética. «Esperanza, tu mamá pasó años protegiéndote y amándote para que algún día pudieras encontrar tu camino de regreso a mí. Todo lo que estamos haciendo ahora está honrando ese sacrificio y ese amor». El viernes por la mañana llegó con cielos despejados que parecían prometer buena fortuna para la batalla de tribunal que determinaría su futuro como familia. Don Ricardo se vistió cuidadosamente con su mejor traje de negocios, mientras Esperanza usó un vestido simple pero elegante que María Elena había seleccionado cuidadosamente para hacerla aparecer respetuosa, pero no lo suficientemente adinerada como para sugerir motivos impropios. «¿Lista, mi amor?», preguntó don Ricardo mientras se preparaban para salir hacia el tribunal. «Lista, papá», respondió Esperanza con valor que rompió y sanó su corazón simultáneamente. El tribunal estaba repleto de abogados, miembros de la familia, trabajadores sociales y representantes de medios que se habían enterado del caso de alto perfil que involucraba a uno de los empresarios más prominentes de México y una niña supuestamente indocumentada que afirmaba ser su hija. Victoria Santamaría llegó con un equipo de 3 abogados y varios testigos que don Ricardo no reconocía pero presumía estaban destinados a testificar contra su aptitud como padre o tutor. «Todos de pie», anunció el secretario del tribunal, mientras la jueza María Isabel Hernández entraba al tribunal. La jueza era una mujer en sus 50 años, conocida por su estricta adherencia a precedentes legales, pero también por su sensibilidad a los derechos de los niños en casos de custodia. Su comportamiento inicial era profesional, pero no hostil, lo que don Ricardo interpretó como potencialmente favorable. «Estamos aquí hoy», comenzó la jueza, «para considerar una petición de emergencia presentada por Victoria Santamaría cuestionando el arreglo de custodia entre Ricardo Vega y la menor Esperanza Solís, también conocida como Esperanza Tujux, pendiente la resolución de preguntas sobre paternidad, legalidad del estatus de residencia y los mejores intereses del niño». El reconocimiento de la jueza de los múltiples nombres legales de Esperanza indicó que ella ya estaba consciente de la complejidad de la situación y había revisado extensivamente la documentación presentada por ambas partes. «Señora Santamaría», continuó la jueza, «como la peticionaria puede presentar su caso primero». Victoria se puso de pie con confianza que inmediatamente puso a don Ricardo en alerta. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, sus argumentos rápidamente se revelaron como más débiles de lo que él había esperado. «Su señoría», comenzó Victoria, «mi hermana Cristina Vega murió trágicamente 10 meses atrás, dejando a su esposo Ricardo como único beneficiario de activos familiares sustanciales. Durante su periodo de duelo, el señor Vega ha sido vulnerable a potencial explotación por individuos que buscan ganancia financiera a través de reclamos falsos de relaciones familiares». La jueza escuchó impasiblemente mientras Victoria continuaba su ataque, pero don Ricardo notó que ella estaba tomando notas extensivas y ocasionalmente mirando hacia Esperanza, con lo que parecía ser interés protector en lugar de sospecha. «Además», Victoria continuó, «la menor en cuestión parece tener estatus legal incierto en México, potencialmente haciendo cualquier arreglo de custodia irregular, independientemente de supuestas relaciones biológicas que no han sido verificadas científicamente». Cuando Victoria terminó su presentación, la jueza se dirigió hacia el doctor Villalobos con evidente curiosidad sobre cómo él respondería a estas acusaciones. «Doctor Villalobos», dijo la jueza, «presente la respuesta de su cliente». El doctor Villalobos se puso de pie con confianza calmada que inmediatamente llenó a don Ricardo con esperanza de que su preparación había sido lo suficientemente comprensiva para contrarrestar efectivamente los ataques de Victoria. «Y su señoría», comenzó el abogado,
En lugar de responder a especulación e insinuaciones, me gustaría presentar evidencia científica y legal que establece más allá de cualquier duda razonable tanto la relación biológica entre mi cliente y Esperanza Tuyux, como su derecho legítimo a estatus protegido bajo la ley mexicana e internacional. Lo que aconteció a continuación excedió todas las esperanzas que don Ricardo había osado albergar para el resultado de esta audiencia crucial. El doctor Villalobos procedió a presentar una carpeta voluminosa que contenía documentación que había sido compilada meticulosamente durante las últimas 72 horas de preparación intensiva. Primero, anunció el abogado mientras distribuía copias de documentos a la jueza y a los abogados de Victoria, presento los resultados de pruebas de ADN realizadas por el laboratorio forense más prestigioso de América Latina, que confirman con 99.97% de certeza que Ricardo Vega es el padre biológico de Esperanza Tuyux. La revelación de que las pruebas de paternidad ya habían sido completadas y confirmadas tomó por sorpresa tanto a Victoria como a sus abogados, quienes claramente habían basado su estrategia en la suposición de que la paternidad permanecería incierta por semanas o meses. Segundo, continuó el doctor Villalobos, presento documentación oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece que María Esperanza Tuyux, madre de la menor, fue víctima documentada de persecución política en Guatemala y solicitó formalmente asilo político en México en 1998. Su solicitud fue aprobada pero nunca procesada administrativamente, otorgando tanto a ella como a su descendencia derecho legal a estatus de refugiada bajo protección internacional. La segunda revelación fue aún más devastadora para el caso de Victoria. La documentación internacional no solo legitimizaba la presencia de Esperanza en México, sino que establecía que ella tenía derechos especiales de protección que supersedían cualquier cuestión de documentación doméstica. Su señoría, añadió el doctor Villalobos mientras presentaba un tercer conjunto de documentos. También incluyo certificación médica especializada que establece que Esperanza Tuyux requiere tratamiento médico inmediato y continuo para una condición genética heredada de su padre biológico. La separación de la menor de su única familia conocida en este momento constituiría no solo trauma emocional severo, sino también interrupción potencialmente peligrosa de cuidados médicos críticos. La jueza María Isabel Hernández había estado examinando cuidadosamente cada documento mientras el doctor Villalobos presentaba su caso. Su expresión había evolucionado gradualmente de neutralidad profesional a evidente simpatía hacia la situación de Esperanza. «Señora Santamaría», dijo la jueza dirigiéndose a Victoria, ¿tiene alguna respuesta a la evidencia presentada por el doctor Villalobos? Victoria intercambió miradas desesperadas con sus abogados, claramente no preparada para la evidencia comprensiva que había sido presentada contra su posición. El abogado principal de Victoria se puso de pie para intentar una respuesta, pero era evidente que habían sido completamente superados por la preparación legal de don Ricardo. «Su señoría», comenzó el abogado de Victoria con menos confianza de la que había mostrado al inicio de la audiencia, aunque reconocemos que la evidencia presentada sugiere relaciones biológicas, mantenemos que el bienestar de la menor requiere evaluación más extensa antes de que se establezca un arreglo de custodia permanente. La jueza consideró la respuesta durante varios minutos antes de dirigirse directamente a Esperanza, quien había permanecido sentada silenciosamente durante toda la audiencia, observando cada desarrollo con la madurez que había desarrollado durante años de adversidad. «Esperanza», dijo la jueza con voz gentil pero autorizada, ¿entiendes por qué estamos todos aquí hoy? Sí, su señoría, respondió Esperanza con claridad y dignidad que impresionó a todos en el tribunal. Estamos aquí porque algunas personas piensan que no debo vivir con mi papá y otras personas piensan que sí debo vivir con él. Y usted tiene que decidir cuál grupo tiene razón. La simplicidad y honestidad de la respuesta de Esperanza claramente tocó a la jueza, quien continuó con preguntas diseñadas para evaluar el bienestar emocional de la niña. ¿Te sientes segura viviendo con el señor Vega?, preguntó la jueza. Me siento más segura con mi papá de lo que me he sentido desde que murió mi mamá, respondió Esperanza sin hesitación. Él me cuida cuando estoy enferma,
me protege cuando tengo miedo y me ayuda a entender cosas complicadas. Es exactamente como mamá me dijo que sería mi papá si alguna vez lo encontraba. ¿Hay algo que quieras decirle al tribunal sobre tu situación?, continuó la jueza. Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder con una respuesta que sellaría permanentemente el resultado de la audiencia. Su señoría, dijo Esperanza con voz firme pero emocionada, mi mamá murió protegiéndome y amándome para que algún día pudiera encontrar a mi papá. Todos estos años, ella guardó secretos y sacrificó su propia felicidad para asegurar que yo estuviera segura hasta que llegara el momento correcto. Si usted me separa de mi papá ahora, todo el sufrimiento de mi mamá no habrá servido para nada, y eso sería la cosa más triste del mundo entero. Las palabras de Esperanza crearon un silencio emocional en el tribunal que duró varios minutos completos. Incluso Victoria parecía emotivamente afectada por la elocuencia y sinceridad de la niña. La jueza, María Isabel Hernández, se tomó casi 15 minutos para revisar toda la documentación antes de anunciar su decisión, un periodo durante el cual don Ricardo sintió como si su corazón estuviera suspendido entre latidos. Después de revisar toda la evidencia presentada, anunció finalmente la jueza, el tribunal encuentra que la evidencia científica, legal y testimonial presentada por el doctor Villalobos es comprensiva y convincente. Las pruebas de paternidad establecen inequívocamente que Ricardo Vega es el padre biológico de Esperanza Tushux. La documentación de derechos humanos establece que tanto la menor como su madre difunta tenían derecho legal a protección en México bajo estatutos internacionales de refugiados. La jueza continuó. Más importante aún, el testimonio de la menor misma demuestra que ella está prosperando emocional y físicamente bajo el cuidado del señor Vega, y que separarla de él en este momento constituiría trauma psicológico severo sin justificación legal válida. Por lo tanto, concluyó la jueza, el tribunal rechaza la petición de la señora Santamaría y establece custodia legal completa de Esperanza Tushux con su padre biológico Ricardo Vega, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva bajo la ley mexicana. El martillazo final de la jueza resonó en el tribunal como el sonido de la justicia prevaleciendo sobre la manipulación y la codicia. Don Ricardo abrazó a Esperanza, mientras las lágrimas de alivio y felicidad corrían por sus mejillas. Victoria y sus abogados salieron del tribunal derrotados, sabiendo que habían perdido definitivamente cualquier influencia sobre la vida familiar de don Ricardo. ¿Ya terminó, papá?, preguntó Esperanza mientras caminaban hacia la salida del tribunal. ¿Ya nadie puede separarnos? Ya terminó, mi amor, respondió don Ricardo con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Ahora somos oficialmente una familia para siempre, y nadie en el mundo puede cambiar eso. Esa tarde, de regreso en la mansión Vega, que ahora era oficialmente el hogar permanente de Esperanza, padre e hija celebraron su victoria legal con una cena especial preparada por María Elena, quien había estado siguiendo los procedimientos legales con ansiedad maternal. Don Ricardo, dijo María Elena mientras servía el postre, siempre supe que esta niña pertenecía aquí. Desde el primer día que la vi en el jardín, pude ver que tenía los mismos ojos que usted cuando era joven. La observación de María Elena recordó a don Ricardo cuánto había cambiado su vida en apenas 2 semanas. Había pasado de ser un viudo solitario que evitaba las emociones complejas, a ser un padre dedicado dispuesto a luchar contra cualquier adversidad para proteger a su hija. «Papá», dijo Esperanza esa noche mientras se preparaba para dormir en su habitación permanente, «¿qué vamos a hacer mañana ahora que ya no tenemos que preocuparnos por tribunales y abogados?» «Mañana», respondió don Ricardo con una sonrisa, «vamos a comenzar a planear tu tratamiento médico en Houston. Y después de eso, vamos a hacer todas las cosas que los padres e hijas hacen juntos: viajar, aprender, jugar y especialmente cuidar el jardín donde todo empezó». Esperanza se durmió esa noche con una sonrisa de seguridad absoluta, sabiendo finalmente que había encontrado su lugar permanente en el mundo. Y don Ricardo permaneció despierto durante horas, agradeciendo silenciosamente a Paloma por el regalo extraordinario que le había dejado
y prometiendo ser el padre que Esperanza merecía durante todos los años que tenían por delante. La batalla por el derecho a ser una familia había terminado. La aventura de serlo apenas comenzaba. 6 meses después de la audiencia que había cambiado para siempre sus vidas, don Ricardo observaba desde la ventana de su estudio cómo Esperanza corría por el jardín trasero con la energía y vitalidad que el tratamiento médico de Houston había restaurado completamente. La transformación de su hija durante ese tiempo había sido tan extraordinaria que parecía un milagro moderno documentado científicamente. El viaje a Texas había durado 3 meses completos, durante los cuales Esperanza había recibido la terapia genética experimental más avanzada disponible en el mundo. Los médicos especialistas del Hospital Metodista de Houston habían quedado asombrados por la respuesta positiva de la niña al tratamiento, declarando que su caso sería estudiado como ejemplo de éxito para futuras generaciones de pacientes con condiciones similares. «Papá», gritó Esperanza desde el jardín, sosteniendo en sus manos una rosa blanca que había florecido magníficamente bajo su cuidado. «Las plantas que mamá sembró están más hermosas que nunca. Es como si supieran que ahora somos una familia de verdad». La observación de Esperanza sobre las plantas de paloma no era simple imaginación infantil. Durante los meses posteriores a la victoria legal, el jardín había experimentado una transformación tan dramática que varios botánicos de la Universidad Nacional habían solicitado permiso para estudiar el fenómeno. Las flores crecían con colores más intensos, los árboles frutales producían cosechas abundantes fuera de temporada, y especies que nunca habían florecido simultáneamente ahora creaban combinaciones imposibles de belleza natural. «María Elena», le había comentado don Ricardo al ama de llaves la semana anterior, «es como si Paloma hubiera dejado algún tipo de bendición en este jardín que solo se activó cuando Esperanza y yo finalmente estuvimos juntos». «Don Ricardo», había respondido María Elena con la sabiduría que otorgan décadas de observar los misterios de la vida, «algunas historias de amor son tan poderosas que trascienden la muerte misma. Paloma sembró este jardín con amor que esperó 12 años para florecer completamente». Esa mañana de sábado, mientras desayunaban en la terraza que daba al jardín renovado, Esperanza compartió con su padre una decisión que había estado considerando durante semanas. «Papá», dijo Esperanza con la seriedad que reservaba para conversaciones importantes, «he estado pensando en algo que quiero hacer para honrar la memoria de mamá y para ayudar a otras familias que están separadas como nosotros estuvimos». Don Ricardo dejó su taza de café y se concentró completamente en su hija, reconociendo el tono que indicaba que Esperanza había desarrollado una idea significativa que requería consideración cuidadosa. «¿Qué tienes en mente, mi amor?», preguntó don Ricardo, sabiendo que las ideas de Esperanza siempre tenían profundidad emocional y propósito práctico. «Quiero convertir parte de nuestro jardín en un centro de refugio para niños que han perdido a sus familias», explicó Esperanza con convicción creciente. «Un lugar donde puedan venir a sanar mientras buscan a sus familiares o mientras esperan que sus familiares los encuentren a ellos. Y quiero enseñarles sobre plantas y jardinería, como mamá me enseñó a mí». La propuesta de Esperanza tocó profundamente a don Ricardo, quien había estado buscando maneras significativas de utilizar su riqueza para crear impacto social positivo. La idea de su hija combinaba perfectamente su pasión por la jardinería, su comprensión personal del trauma de separación familiar y su deseo natural de ayudar a otros niños que habían experimentado adversidades similares. «Esperanza», respondió don Ricardo después de varios minutos de reflexión, «esa es una idea extraordinaria que honraría perfectamente la memoria de tu mamá. ¿Has pensado en los detalles prácticos de cómo funcionaría ese centro?». Durante las siguientes 2 horas, padre e hija desarrollaron conjuntamente un plan detallado para lo que decidieron llamar el Jardín de Esperanza, un centro residencial temporal para niños refugiados, niños separados de sus familias por circunstancias traumáticas y niños que necesitaran sanación emocional a través del contacto con la naturaleza. «Podríamos construir pequeñas casitas en la parte trasera de la propiedad», explicó Esperanza, con entusiasmo creciente.
cada una con su propio jardín pequeño que los niños puedan cuidar. Y podríamos tener especialistas que los ayuden a buscar a sus familias mientras aprenden habilidades de jardinería que los ayudarán para toda la vida. Don Ricardo se sintió profundamente orgulloso de la madurez emocional y la visión social que su hija había desarrollado a pesar de su corta edad. La experiencia de haber estado separada de él, combinada con la pérdida de Paloma, había creado en Esperanza una empatía profunda hacia otros niños que enfrentaban circunstancias difíciles. «Mi amor», dijo don Ricardo tomando las manos de su hija, «vamos a hacer realidad tu sueño. Comenzaremos a trabajar con arquitectos la próxima semana para diseñar las instalaciones perfectas para el Jardín de Esperanza». La decisión de crear el centro de refugio marcó el comienzo de un nuevo capítulo en las vidas de don Ricardo y Esperanza, transformándolos de una familia que había sanado sus propias heridas en una familia dedicada a sanar las heridas de otros. Durante los siguientes 3 meses, la Mansión Vega se convirtió en un centro de actividad constante, mientras arquitectos, trabajadores sociales, psicólogos infantiles y especialistas en jardinería colaboraban para crear las instalaciones más avanzadas y amorosas posibles para niños en crisis. Esperanza participó activamente en cada aspecto del diseño, insistiendo en detalles que solo alguien que había experimentado trauma infantil podría considerar. Ventanas grandes en todas las habitaciones para que los niños nunca se sintieran encerrados, jardines individuales donde pudieran procesar sus emociones en privado, y espacios comunitarios diseñados para fomentar la formación de nuevas amistades y sistemas de apoyo. Don Ricardo, le había dicho la arquitecta principal durante una de las reuniones de planificación, su hija tiene una intuición extraordinaria sobre las necesidades emocionales de los niños. Sus sugerencias están elevando este proyecto a un nivel de sofisticación psicológica que raramente vemos en instalaciones similares. El día de la inauguración oficial del Jardín de Esperanza llegó con una ceremonia que atrajo atención nacional e internacional. Representantes de organizaciones de derechos humanos, funcionarios gubernamentales de México y Guatemala, especialistas en bienestar infantil y medios de comunicación de toda América Latina se reunieron para celebrar la creación de lo que muchos consideraban un modelo revolucionario de cuidado infantil holístico. «Señoras y señores», comenzó don Ricardo durante su discurso inaugural, dirigiéndose a la audiencia de 200 personas reunidas en el jardín principal. El Jardín de Esperanza nació del amor entre una madre que sacrificó todo por proteger a su hija, y una hija que transformó su dolor en propósito para ayudar a otros niños que enfrentan circunstancias similares. «Mi hija Esperanza», continuó don Ricardo con voz emocionada, «me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o dinero, sino en la capacidad de transformar nuestras propias experiencias de dolor en oportunidades de sanar el dolor de otros». Cuando Esperanza se dirigió a la audiencia, ahora con 12 años, y una presencia que combinaba dignidad natural con compasión evidente, sus palabras capturaron la atención total de todos los presentes. «Mi mamá Paloma me enseñó que las plantas necesitan raíces fuertes para florecer», dijo Esperanza, con voz clara que llegó hasta la última fila de la audiencia. «Pero también me enseñó que a veces las plantas tienen que ser trasplantadas para encontrar el suelo donde pueden crecer mejor. Los niños que van a vivir aquí temporalmente son como plantas que necesitan ser trasplantadas a un lugar seguro mientras crecen raíces nuevas y fuertes». «En el Jardín de Esperanza», continuó Esperanza, «cada niño tendrá la oportunidad de plantar semillas reales en la tierra, pero también plantará semillas de esperanza en su corazón, y cuando estén listos para encontrar sus familias permanentes o para comenzar nuevas vidas, se llevarán consigo las habilidades y la confianza que desarrollaron aquí». El aplauso que siguió al discurso de Esperanza duró más de 5 minutos, con muchos adultos en la audiencia visiblemente emocionados por la sabiduría y compasión demostrada por una niña que había transformado su propio trauma en una misión de servicio hacia otros. Los primeros niños llegaron a el Jardín de Esperanza una semana después de la inauguración. 3 hermanos guatemaltecos que habían sido separados de sus padres durante la migración, 2 niñas mexicanas que habían perdido a sus familias en un terremoto,
y un niño hondureño cuya madre había muerto, protegiéndolo de la violencia en su país natal. Esperanza trabajó directamente con cada niño, enseñándoles técnicas de jardinería que su mamá le había transmitido, pero más importante aún, compartiendo su propia historia de pérdida, separación y eventual reunión familiar como evidencia de que la esperanza podía prevalecer incluso en las circunstancias más difíciles. «Mira, Carlos», le dijo Esperanza a uno de los hermanos guatemaltecos mientras plantaban tomates juntos, «cuando mi mamá murió, pensé que nunca iba a ser feliz otra vez, pero ella había plantado semillas de esperanza en mi corazón que no florecieron hasta que encontré a mi papá. Tú también tienes semillas de esperanza plantadas por tu familia y van a florecer cuando llegue el momento correcto». Los resultados del programa fueron extraordinarios desde el comienzo. Los niños no solo sanaban emocionalmente más rápido que en programas tradicionales, sino que también desarrollaban habilidades prácticas de agricultura, autoestima renovada y sistemas de apoyo entre ellos que durarían para toda la vida. «Don Ricardo», le informó la directora del programa después de 6 meses de operación, «los resultados que estamos viendo aquí están siendo estudiados por universidades en 3 continentes. El modelo que usted y Esperanza han creado está revolucionando nuestra comprensión de cómo los niños procesan trauma y desarrollan resistencia». Un año después de la apertura del Jardín de Esperanza, don Ricardo y Esperanza recibieron una invitación que marcaría el reconocimiento internacional definitivo de su trabajo. Las Naciones Unidas les había solicitado presentar su modelo en una conferencia mundial sobre derechos de los niños refugiados. «Papá», dijo Esperanza la noche antes de partir hacia Nueva York para la conferencia de la ONU, ¿cree que mamá habría imaginado que su jardín secreto se convertiría en algo así de importante? Don Ricardo observó a su hija, ahora de 13 años, quien había crecido no solo físicamente, sino emocionalmente, hasta convertirse en una joven mujer con propósito claro y compasión profunda hacia los más vulnerables. «Esperanza», respondió don Ricardo con orgullo paternal que iluminó todo su rostro. «Tu mamá plantó mucho más que flores en este jardín. Plantó semillas de amor, esperanza y servicio que han florecido en ti de maneras que han cambiado las vidas de cientos de niños. Estoy seguro de que ella está orgullosa del Jardín Mundial de Esperanza que tú has creado». Durante la conferencia de las Naciones Unidas, Esperanza presentó ante representantes de 50 países el modelo de El Jardín de Esperanza, explicando cómo la combinación de terapia horticultural, apoyo emocional especializado y construcción de comunidad había logrado tasas de éxito que superaban cualquier programa similar en el mundo. «Honorables delegados», dijo Esperanza dirigiéndose a la Asamblea General de la ONU, con confianza que había desarrollado a través de años de hablar con niños traumatizados. «Mi historia personal me enseñó que la separación familiar puede ser devastadora, pero también me enseñó que la reunión familiar puede ser sanación más poderosa que cualquier medicina. El Jardín de Esperanza existe para asegurar que ningún niño pierda la esperanza mientras busca su camino de regreso a casa». El discurso de Esperanza en las Naciones Unidas resultó en compromisos de financiamiento internacional para replicar el modelo de El Jardín de Esperanza en 12 países diferentes, estableciendo una red global de centros que utilizarían la terapia horticultural como base para la sanación infantil. De regreso en México, padre e hija continuaron desarrollando y expandiendo su trabajo, pero también dedicaron tiempo a disfrutar la vida familiar simple que había sido la base de todo su éxito. Los domingos por la mañana se convirtieron en tradición sagrada. Don Ricardo y Esperanza caminaban juntos por el jardín original, donde todo había comenzado, revisando las plantas que Paloma había sembrado años anteriormente y que ahora florecían de maneras que parecían mágicas. «Papá», dijo Esperanza durante una de esas caminatas dominicales, «¿alguna vez extraña la vida que tenía antes de que yo llegara?». La pregunta tocó el corazón de don Ricardo porque reveló que, a pesar de todos sus éxitos y reconocimiento internacional, Esperanza aún tenía inseguridades residuales sobre su impacto en su vida. «¿Qué esperanza?», respondió don Ricardo deteniéndose para abrazar a su hija en el lugar exacto donde habían descubierto el cofre que había cambiado sus vidas.
Antes de que llegaras, yo tenía una casa grande, pero no tenía hogar. Tenía dinero, pero no tenía propósito. Tenía un negocio exitoso, pero no tenía alegría. Tú no interrumpiste mi vida, mi amor. Tú le diste significado a la vida que nunca pensé que podría tener. Además, añadió don Ricardo con la sonrisa que se había convertido en su expresión habitual después de años de felicidad paternal, gracias a ti, ahora soy el padre orgulloso de la joven más extraordinaria del mundo, y juntos estamos cambiando vidas de niños en 5 continentes. Ese es un legado del cual tu mamá Paloma estaría más que orgullosa de ver. En el silencio cómodo que siguió, tanto padre como hija reflexionaron sobre el viaje extraordinario que había comenzado cuando una niña determinada había aparecido en los portones de hierro con una pequeña llave dorada y se había negado a renunciar a la esperanza de encontrar a su familia. El jardín alrededor de ellos bullía con actividad de los niños que actualmente vivían en el Jardín de Esperanza, sus risas y voces creando una sinfonía de sanación que llenaba el aire con música más hermosa que cualquier sala de conciertos podría producir. «Papá», dijo Esperanza finalmente, «creo que mamá sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me envió a encontrarlo. Sabía que juntos podríamos crear algo más grande que simplemente la felicidad de una familia. Sabía que nuestro amor podría multiplicarse en amor para cientos de niños que lo necesitan más que nada». Y en ese momento, mientras el sol se ponía sobre el jardín que había sido plantado con amor, nutrido con secretos, y había finalmente florecido en algo extraordinario, don Ricardo supo con certeza absoluta que cada lágrima derramada, cada miedo enfrentado y cada batalla luchada había valido la pena para crear la familia y el legado que ahora los rodeaba con belleza y propósito. El secreto del jardín perdido había sido revelado, que a veces los tesoros más preciosos crecen en lugares donde el amor ha sido plantado, pero aún no se le ha permitido florecer, esperando pacientemente el momento perfecto cuando los corazones están listos para recibir los regalos que han estado esperándolos todo el tiempo.